Hola chicos, esta es nuestra cuarta ABA sincrónica dedicada a la exposición. Ya hicimos y terminamos el ensayo y ahora vamos a mirar cómo se construye una exposición que no necesariamente se puede presentar en PowerPoint o en Prezi o en otros, sino la idea también es que podamos ampliar nuestra mirada. Por ejemplo, podemos hacer una exposición a través de YouTube, una grabación, inclusive una exposición puede ser un podcast, una exposición puede ser una infografía, etcétera. Entonces, que se sostenga y que explique lo que queremos ver. Entonces, de eso se va a tratar la exposición. Esta primera parte vamos a trabajar en la base sincrónica, que es la introducción a la exposición. Y ahí es importante de alguna manera que ustedes sepan que la exposición es un discurso organizado, argumentado, con partes y demás, que es muy parecido a yo creo, en un símil muy parecido al tema del ensayo. Y si usamos de nuevo la analogía del carpintero que hemos venido trabajando de alguna manera, la exposición es la manera en que yo vendo ese mueble que he hecho. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vendo? Por ejemplo, para que IKEA o Home Center o una feria de esas de muebles me compre ese mueble que yo hice súper interesante. Entonces, ahí es donde tengo que vender, lo digo vender para exponer mejor mi producto, que en este caso es lo que ustedes quieren hacer. Aquí les dejé el tema libre de la exposición, es el tema que ustedes quieran, no hay restricciones, eso puede ser temas desde lo más loco hasta lo más tradicional, ustedes verán y pueden usar y eso lo vamos a discutir en las clases sincrónicas, es decir, las clases con Zoom. Bien, entonces primero les puse que era la introducción. Luego les puse un material visual para la exposición, o que, de qué se tratan las exposiciones, y les encontré unos materiales en TED que me parecieron muy interesantes, que es que el secreto de que, cómo se da una gran charla. Como en TED son charlas a veces muy extensas de 15 minutos, a veces son de 8 minutos, pero pues uno tiene una, por ejemplo, cuando uno tiene una charla extensa, como me pasa a mí en las ponencias de 15 a 20 minutos, tiene uno que estar preparado mucho y muy, digamos, mucho, muy en este caso. Entonces les puse varias de charlas TED para que las vieran. Una cosa que dicta mucho mejor Adriana, si tuviera la clase con ella en algún punto y que ella vuelve a retomar a veces, son el tema de la comunicación no verbal, que es fundamental, es decir, cómo me debo parar, qué debo decir cuando quiero hacer énfasis en una palabra, cuando quiero inclusive, digamos, atraer al público. Entonces les puse 5 gestos para transmitir seguridad cuando uno está haciendo las presentaciones, inclusive en YouTube o inclusive en Instagram, y cuáles serían, digamos, como los tips para que la gente te lea de forma, digamos, muy interesante, se enganche, digamos, con la exposición que estás haciendo. Luego vamos a hacer una operacionalización de la exposición. Entonces, como es una introducción y ya vimos la introducción a la exposición, vamos a usar las tipologías o esos modelos de tipos de introducción que yo creo que vienen bien, pero esta vez no los vamos a adaptar, perdón, a las exposiciones. Entonces les puse el taller, el que era un tema general, el tema específico y el tema que escogió el que decidiste. Tienes un taller súper chiquito donde tienes que hacer un tipo de introducción que te parece a ti puede funcionar para la exposición que quieres hacer. Y luego viene lo chévere, que tienen que hacer es una grabación. Entonces se tienen que grabar a ustedes mismos haciendo la introducción al tema que van a exponer y máximo dura eso, se los puse en el ABA, pero se los repito aquí. La exposición debe durar máximo 1 minuto 20 en YouTube. ¿Listo? Entonces ahí me van a exponer en ese minuto 20 lo que van a hacer. Y la introducción que la hicieron escrita en el taller, la van a pasar ahora a una narrativa o a un instrumento distinto que será el caso oral. ¿Listo? Ese es su trabajo. Los vemos, no se les olviden montar todo la